bien? Sí. Bueno, les agradezco, les decía a ustedes por organizar, a la universidad también, a la Universidad del Sur, al Departamento de Ciencias de la Salud, donde me desempeño, sí, desde el 2016 como docente tutora. He ido haciendo un paseíto por distintas de las carreras del departamento, empezando en enfermería, después pasé por medicina, y este año y el anterior acompañándolas a ustedes en el trayecto de AT. Y bueno, ahí vamos. En principio les cuento un poco lo que pensé para hoy, así como un temario general, ¿no? Me gustaría que empecemos hablando y pensando acerca de cómo entendemos la salud. ¿Por qué voy a hacer tanto hincapié en considerar a la salud de un modo integral? Después, esta especialidad que yo les traigo se rige por un paradigma que es de promo-prevención e interdisciplina. Es algo bastante diferente a lo que estamos habituadas o habituados a escuchar, porque por lo general en las carreras y en nuestras formaciones se pone mucho más el acento o el foco en diagnosticar de repente patologías o enfermedades y cómo tratarlas, y no, históricamente no se ha puesto el foco en hacer prevención. Este paradigma tiene que ver justamente con promover la salud, con prevenir las enfermedades, y esto necesariamente se hace a través del trabajo en interdisciplina. Vamos a hablar también de los cuidados centrados en la persona, que es algo que se enseña en esta universidad dentro del Departamento de Ciencias de la Salud, que es algo bastante novedoso, que en otras universidades no se lo está trabajando así, que realmente es importante. ¿Por qué también focalizar en el trabajo en redes? Es algo que también, como profesionales de la salud, tenemos que poner el acento ahí. Es necesario que aprendamos a trabajar en redes y en equipos. Y luego ya específicamente respecto de la salud mental perinatal, yo tomé como tres grandes temas, si bien abarca muchísimos más. Elegí para presentarles algunas características del tiempo de posparto, que es aquel posterior al parto en una persona que ha dado a luz, el duelo perinatal, que es uno de los grandes temas también, cuando fallecen los bebés tanto dentro del vientre como a pocos días de haber nacido, que impacta por supuesto a la familia que lo atraviesa, pero también al equipo de salud que acompaña estas situaciones. Y por último, elegí el impacto de la prematuridad, porque dentro de la carrera de ustedes, por ejemplo, es muy posible que deban acompañar personas con algunos diagnósticos complejos, ¿sí? Y que muchas veces tienen que ver con haber nacido con un grado de prematuridad, ¿sí? Que propició esto, y realmente me importa ayudarles a pensar cómo este impacto tan fuerte que reciben las familias cuando los diagnósticos son difíciles de asumir, como muchas veces es justamente el no poder elaborar correctamente esta situación lo que después interfiere en el vínculo con quien podría llegar a ser su paciente. Paciente, pacientito, ¿sí? Niñito o más grande. Entonces, bueno, la invitación, yo les pido por favor, si, no sé con qué público contamos, pero me imagino que deben haber varios estudiantes de la carrera, que puedan, en la medida que me van escuchando, pensar si se les ocurre algo que ustedes pudieran aportar en este área, y que lo vayan escribiendo en el chat, así después lo comentamos. Bueno, entonces, decía que quiero poner mucho el acento en la noción de salud. Ustedes sabrán, lo habrán escuchado muchas veces, que la salud es bio, psico, histórico, social y espiritual. Me gusta hablar en estos términos y sin guiones. Muchas veces cuando lo leemos está separadito por guiones. En realidad lo escribo así todo junto porque las personas somos un todo. No tenemos por un lado el cuerpo, por el otro lado la mente, por otro lugar lo social o nuestros aspectos espirituales. Somos un todo. Entonces, nosotras, nosotros, dentro de estas formaciones, dentro de estas carreras ligadas a la salud, tenemos que poder formarnos y capacitarnos para acompañar de un modo integral a los usuarios que requieren nuestros servicios o a nuestros pacientes, entendiendo que son un todo, y que entonces no tiene ningún sentido mirarlos de un modo disgregado o que cada profesional se ocupe de un pedacito. Por eso es tan importante, como venía diciendo, el trabajo en equipos. Tenemos que aprender a trabajar en equipos y así nutrirnos unos de otros. Entonces, yo digo, qué paradójico si estoy describiendo la salud de este modo como tan integral, ¿por qué hablar de salud mental
o de salud mental perinatal. Bueno, quienes trabajamos en este campo insistimos mucho en salud mental porque es la gran olvidada. Históricamente a los aspectos mentales y emocionales se los ha dejado de lado, e históricamente son los aspectos biofísicos los que han tenido prevalencia, preeminencia. Nosotros, en general, si hablamos con cualquier persona y decimos estás enfermo, estás enferma, o falté al trabajo porque estoy enfermo, esa frase está referida a tuve una angina o algún dolor físico o algo así. No, por ejemplo, a no fui a trabajar porque estoy deprimido. Porque los aspectos mentales siguen siendo dejados de lado y no son considerados como a la misma altura o al mismo nivel. Pasan desapercibidos. Y ni que hablar de los perinatales. Por eso, hoy les vengo a contar de esto, porque perinatal, esa palabra, vos Patricia que decías, ¿qué es esto? Perinatal, si la desglosamos, se refiere, peri es todo aquello que rodea, y natal el nacimiento. Entonces, perinatal se aboca al estudio y al acompañamiento de todo el proceso que va desde antes del nacimiento abarca, digamos, el embarazo, el parto, el posparto, y llega hasta los 2, 3 años de vida del niño o la niña. Entonces, hoy por hoy es considerada una especialidad en provincia de Buenos Aires, ahora a fin de año va a ser 5 años, que es especialidad, y acá les traigo cómo dentro de lo que es la psicología ya contamos con especialidades para cada etapa del ciclo vital. Ustedes conocerán que existía la psicología infantil, la del adolescente, la de adultos y la de gerontes. Bueno, esta es la que se agrega finalmente, y por suerte, la perinatal, que hace referencia al cuidado del origen de la vida. Y yo pretendo contarles hoy por qué es tan importante cuidar justamente el origen de la vida. Entonces, yo acá les traigo como título Revirtiendo paradigmas, porque la atención en salud tiene que ser integral. Ya tenemos que desterrar esta concepción de que cada profesional se ocupa como de su partecita y no sabe muy bien qué es lo que hacen los otros, que se ocupan de otras partes del ser humano, porque los cuidados tienen que estar centrados en la persona, y de esta manera también, si podemos, a veces, yo siempre insisto, ¿no?, en bajarnos del pedestal del saber, de tener una relación humanizada con las personas con las que trabajamos, pacientes o usuarios, y también darle importancia a la promoción de la salud y a la prevención. Esta es una frase que les traigo para compartir porque resume un poco la idea, y este autor dice que la sociedad tiene que aceptar y que internalizar, que preservar la salud mental infantil es la llave para prevenir trastornos mentales a lo largo de la vida. Debemos preservar la salud mental infantil justamente para no tener que luego reparar adultos rotos. Es más fácil criar niños fuertes o ayudar a las familias a construir niños, niñas fuertes, que después reparar adultos rotos. Yo digo, por ejemplo, cuando estudié mi carrera de psicología, ya hace unos cuantos años, en lo que era la formación en sí, era muy poquito lo que se destinaba a enseñar y aprender acerca de la infancia y del trabajo con niños. Y si aprendíamos, era más que nada a diagnosticar cuando los niños ya habían contraído alguna enfermedad o a cómo llevar adelante ese tratamiento, pero no se ponía el foco en hacer prevención y era casi nada lo que nos enseñaban acerca de esto que hoy hablo, ¿no?, de los aspectos que vienen desde antes del embarazo o en el tránsito del embarazo, porque todas las cuestiones que se alojan ahí en el principio de la vida tienen muchísima incidencia en el después, muchísima. Entonces, si es algo tan importante el acompañamiento psicológico de la familia y del bebé, ¿por qué todavía no está, por ejemplo, desarrollado suficientemente en los servicios de salud? Por ejemplo, en las maternidades, en los hospitales donde nacen bebés, son contados realmente los espacios donde cuentan con salud mental o salud perinatal para acompañar a las familias, por ejemplo, cuando las personas han atravesado un parto traumático, o por ejemplo, cuando ha fallecido su bebé en el parto, que son situaciones muy fuertes, cuando ha nacido un bebé con un grado de prematurez importante y tiene que quedar internado. Son situaciones realmente de un monto de estrés impresionante,
y mayormente no hay psicólogos o psicólogas trabajando en esos servicios. Entonces, ¿por qué sucede esto? Y por qué muchas veces los mismos profesionales de la salud no entienden cuál es la importancia de que cuidemos entre todos el principio de la vida. Bueno, a mí me parece que un poco porque no hemos sido formadas o formados para esto, porque es una especialidad nueva, porque en las carreras ligadas a la salud todavía no es un tema que se tome o del que se hable. Por ejemplo, yo doy clases en la carrera de psicología hace muchos años y recién el año pasado se introdujo esta temática como una materia. Dentro de la currícula de psicología, hoy por hoy se lo está enseñando como materia, pero son muy pocas las universidades en el país donde esto sucede. Entonces pasa que al no conocer, no solo en el ámbito de psicología, sino en otras carreras donde realmente sería importante. Trabajo social, licenciatura en enfermería, medicina, neonatología, ginecología, obstetricia, son estas áreas de la salud que tocan de lleno esta temática. La verdad es que es muy poquito lo que saben de esto. Y justamente porque siempre se priorizan los aspectos biológicos, los físicos, por sobre los mentales. Entonces, es tan grande la necesidad que tenemos de visibilizar esta temática que ya hace unos años a nivel mundial se ha organizado esta campaña para decretar el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Esto es una campaña que surgió en España y que recorrió el mundo y que cada año en mayo, porque la idea es decretar el primer miércoles de mayo como el Día de la Salud Mental Materna, cada vez más se suman países y asociaciones y las personas conocen y difunden. Tenemos que cuidar la salud mental materna porque que la mamá esté saludable es sumamente importante para que su bebé también lo esté. Entonces, el hashtag de esa campaña fue "La salud mental materna importa". Y veamos por qué decimos que es tan importante. Está comprobado, y yo creo que esta estadística se queda bastante corta porque es de España, y en España tienen otra realidad socioeconómica, yo diría que están bastante mejor que nosotros, con lo cual estos números que traigo, yo estoy convencida que en nuestra latitud, digamos, es mucho peor que esto que voy a mencionar. 1 de cada 5 mujeres presentan un problema de salud mental durante el embarazo y en el primer año después del parto en muchos países. Más del 75% de estas mujeres no son diagnosticadas y no reciben el apoyo ni el tratamiento adecuado. No recibir el tratamiento adecuado tiene consecuencias importantes en la madre, en el bebé, en la familia y en la sociedad. En la sociedad. Esto es lo que me gustaría dejar como idea. El hecho de que las madres no estén acompañadas, las familias no lo estén, y que entonces no puedan criar sintiéndose cobijadas, orientadas, apoyadas por el Estado y por profesionales capacitados. Esto incide en nuestra sociedad, porque hace que las sociedades enfermen y que entonces, esto que decía hace un rato, entonces tengamos que intervenir cuando las personas ya contrajeron enfermedades o ya están rotas muchas veces. Este término, esto lo aprendí en la carrera de medicina cuando trabajaba como tutora, y fue para mí muy lindo ver que dentro de digamos, yo trabajaba con los profesionales, con los alumnos que se estaban por recibir de médicos en el último año de la carrera, acompañándolos en lo que era la elaboración de sus proyectos terapéuticos singulares. Y los trabajábamos desde este marco de los cuidados centrados en la persona. Para mí realmente fue importante porque en muchos otros lugares no se estudia así, y a la persona muchas veces no se la concibe como una persona, sino como un órgano. Muchas veces, y según la especialidad, por ejemplo, del médico, concibe a la persona como un hueso, si es un traumatólogo, o así, bueno, de la especialidad que se trate. Lo que tratábamos de ayudar a pensar a estos alumnos y alumnas era que debíamos centrar nuestros cuidados en la persona. ¿Y este paradigma en qué consiste? Es justamente en integrar los aspectos biológicos, emocionales y contextuales de esa persona a quien vamos a acompañar,
considerando tanto al paciente como al profesional, en tanto personas. Y acá vuelvo, ¿no? Con esto de bajarnos del saber, o de esta cuestión a veces paternalista, de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, porque uno es el que sabe, y la verdad es que nadie sabe más que la persona qué es lo que le pasa, cómo vive, qué necesita, de qué, digamos, qué le duele, por qué enferma. Entonces, dentro de este paradigma también se valora la interacción que ahí se produce entre esa persona, usuaria del sistema o paciente, y el profesional a cargo de ese tratamiento o consulta, porque realmente es importante. Lo que se juega ahí a nivel vincular es lo que muchas veces hace que la persona, por ejemplo, tenga o no tenga mayor adherencia a lo que se le propone o al tratamiento, y pasa por el vínculo que puede armarse ahí. Entonces, dentro de este paradigma se consideran las expectativas de los pacientes y se apunta a la toma de decisiones compartidas. Realmente lo traigo porque me parece fundamental. Por ejemplo, dentro de mi ámbito de la psicología perinatal, es sumamente importante que una persona que está embarazada y que va a tener su parto pueda sentirse acompañada por su médico de cabecera o por el equipo que esté acompañando, que pueda participar del proceso de parto, que pueda decir qué es lo que desea para su parto, que esto sea consensuado por el equipo, que sea respetada sus decisiones. Entonces, con esto quiero graficar, ¿no? Que realmente es importante que podamos ver a esa persona como persona y no como alguien que tiene que venir a acatar lo que yo le estoy indicando porque soy él o la que sabe. Entonces, esto de la salud mental perinatal, ¿a dónde vendría bien, por ejemplo, que hayan profesionales de la psicología trabajando en perinatal? Bueno, por supuesto que en los hospitales, en las maternidades, en las áreas de neonatología, en las unidades sanitarias, sería fundamental que, por ejemplo, cuando se hacen los controles del embarazo o los controles del niño sano, allí sería muy importante no solo que se controlen las cuestiones biológicas, sino que también se pueda mirar lo emocional. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con una mujer embarazada? ¿Cómo se está sintiendo? Si sufre violencia en su casa, si está muy estresada, porque estas son todas cuestiones que inciden en el embarazo. Por ejemplo, una mujer que esté deprimida durante su embarazo, eso se transmite al bebé en gestación. Y esto tiene consecuencias en el desarrollo del psiquismo de ese bebé. Entonces, cuando una mujer, una persona que está gestando, asiste a sus controles de embarazo, es muy importante que se tome en cuenta cómo lo está transitando a nivel emocional. Por eso también desde la psicología perinatal venimos trabajando y promoviendo, haciendo psicoeducación para que en las comunidades se pueda armar dispositivos donde por ejemplo, digo, grupos de embarazadas para adolescentes. Son cuestiones que hay que crear, que hay que comenzar a formar, porque la psicología, así como las distintas ramas de la salud, tienen que estar en los barrios, tienen que estar cerca de la gente, y no solo que pueda acceder a aquel que tiene dinero u obra social para costear el servicio. Por eso también nos parece muy importante visibilizar la temática, porque el gobierno, el Estado se tiene que hacer cargo de generar programas y propuestas que sean abarcativas y que lleguen a la comunidad. Y también sería muy importante que hayan profesionales de salud mental trabajando en guarderías y en jardines maternales para asesorar a las y los profesionales que trabajan ahí. Docentes de inicial, por ejemplo, de especial, es muy importante que conozcan sobre estas temáticas. Bueno, esto ya lo dije, pero como para que cerrar la idea, lo que hacemos desde esta área es promocionar la salud vincular temprana. Salud vincular temprana, porque depende de los vínculos que se gesten en una familia, cómo va a ser la salud de esa personita en construcción. Lo que hacemos entonces es prevenir enfermedades, y digo enfermedades de toda índole. Si digo que la salud es integral, las enfermedades, por supuesto, nos abarcan en nuestros distintos aspectos.
Y por eso repito que es tan importante que trabajemos en interdisciplina y en redes. Porque como nadie sabe todo, y todos sabemos un poquito de algo, es importante que aprendamos a conocernos, a escucharnos, y que aprendamos también del trabajo juntos. Estas son cuestiones que yo he ido aprendiendo, un poco buceando, un poco buscando, porque la verdad que no son cuestiones que haya recibido en mi formación de grado, son intereses que me han ido llevando como a investigar y a entender, porque por ejemplo, cuando yo estudiaba se nos enseñaba bastante como de determinadas teorías o de determinadas corrientes, y como que uno tenía que aprender algo y agarrarse mucho de eso, ¿no? Yo con el tiempo me fui como corriendo y pensando que quería pensar un poco más por mí misma, y que si me interesaban distintas teorías, ¿por qué no podía nutrirme de ellas? Y un día descubrí a esta doctora, que es una médica psicoanalista, y que tiene este desarrollo que lo llama el pensamiento en red. Ella tiene libros sobre este tema en donde describe qué es pensar en red. Entonces dice, pensar en red tiene que ver con integrar saberes diversos. Tiene que ver con conectar ideas, con conectar personas y con conectar recursos. Y tiene que ver con un paradigma que es colaborativo. Pensar en red no es un conocimiento, sino un recurso. Nos permite descubrir, gestionar, capitalizar el talento, los valores de cada persona e incrementar el capital humano. Bueno, yo soy una enamorada de esta teoría, de esta forma de pensar. Tiene que ver, por ejemplo, con el planteo de Morin cuando habla del pensamiento complejo. Él dice que esto tiene que ver con una intención globalizadora, y que es justamente lo opuesto al pensamiento reduccionista o simplificante, que tendría que ver con entender a la realidad desde un solo punto de vista, ¿sí? Fíjense como lo que trato de traer hoy es la idea de integrar teorías, integrar corrientes, integrar personas, recursos. Bueno, y otro que habla un poco de esto es Pierre Levy. Él desarrolla este concepto de inteligencia colectiva. Dice que tiene que ver con que la inteligencia está repartida en todas partes, moviliza las competencias propias y busca que nos enriquezcamos mutuamente. Tiene que ver con un proceso de apoyo mutuo, de colaboración para resolver problemas, por ejemplo, en una comunidad. Bueno, y la imagen habla por sí sola, ¿no? Inteligencia colectiva. A mí esto me parece que es central si podemos corrernos del ego, porque esto se observa mucho, lamentablemente, en muchos profesionales que se creen que porque tengo un título no sé qué cosa, entonces yo sé todo y entonces, bueno, piso más fuerte que vos o que el otro, que es un poco lo que se observa en los equipos de trabajo, donde a veces no hay colaboración, no hay cooperación, sino que hay codeos o situaciones feas, desagradables, que pasan un poco justamente por esto, ¿no? De no tener la humildad de decir, bueno, yo no sé todo, yo necesito del otro, porque el otro sabe cosas que yo no sé. Entonces, esto tiene que ver también con este concepto que me gusta mucho, el de transdisciplina, porque antes venía hablando de la importancia de la interdisciplina, ¿sí? Que tiene que ver con que desde nuestras disciplinas sabemos saberes específicos y que podemos integrarnos a trabajar con otros. El de transdisciplina va un poco más allá, porque tiene que ver con construir un nuevo saber. Es un nuevo saber que va más allá de las disciplinas de cada uno y que las atraviesa de un modo complejo, de un modo totalizante. Yo entiendo que la transdisciplina es lo que tenemos por trabajar. Quiero decir, construir nuevos saberes en función de lo que cada disciplina tiene para aportar, pero pudiendo como armar una nueva teoría que reúna los saberes de las diferentes teorías acerca del ser humano, de sus modos de enfermar y de curar también. Bueno, no sé si hasta acá hay algún comentario, alguien que quiera decir algo, o sigo hablando.
Hola, hola Daniela, perdón, no Hola, podía por Patricia. temas técnicos. Mira, acá hay una pregunta, no sé si lo verás más adelante, lo dirás más adelante, que dice, A ¿y ver. la violencia obstétrica también entraría? Sí, claro que sí. Sí, Paola. Es que claro, bueno, ahora les voy a ir desarrollando para que vean cuáles son los temas en los que trabajamos y ese por supuesto, porque es grave y porque tiene mucha incidencia en la salud o enfermedad de esa persona, de su bebé y de la familia. Bien, es Em, lo único. Bien, entonces, el abordaje perinatal aborda la salud temprana desde una perspectiva integral. Integral e integradora de la familia, de su contexto, ¿sí? Eh, Acá. Lo que hacemos es acompañar, cuidar y sostener en todo el proceso que va desde la preconcepción hasta los 3 años aproximadamente. Digo preconcepción. Por ejemplo, trabajamos acompañando las dificultades en la concepción, que hoy es un tema que se ve bastante, puesto que el proyecto de maternidad se ha postergado. Muchas veces cuando las mujeres quieren buscar un embarazo no llega, quizás porque sus óvulos o ya no tienen mucha reserva ovárica o los óvulos no son de buena calidad. Entonces se recurre a las técnicas de fertilización humana y esta es una de las áreas en donde acompañamos. Puede también suceder que la persona quede embarazada y los pierda a repetición, por ejemplo, y esto es un área importante, el de los duelos gestacionales, también en procesos de adopción, que es otra de las maneras en que se puede conformar una familia, y ya en lo que es el embarazo en sí, se acompaña todo el proceso de embarazo, el parto. Por ejemplo, el embarazo se la acompaña a la persona psicoeducando, ayudándola a buscar información, a conocer cuáles son sus derechos, a que busque, si tiene la posibilidad, un equipo con el que se sienta cómoda. El parto, nosotras podríamos acompañar en el parto, por ejemplo. Lo que sucede es que, como les decía hoy, casi no hay psicólogas perinatales trabajando en estos espacios, pero podríamos hacerlo tranquilamente y para esta mujer sería de gran tranquilidad contar con este apoyo. Cuando hay violencia obstétrica, por supuesto, porque deja secuelas muy serias y hoy voy a hablarles de una de ellas que puede ser, por ejemplo, el estrés postraumático. Se acompaña en el nacimiento a ese bebé, si debió quedar internado en neonatología también, o los días posteriores. El posparto es un periodo muy complejo, de mucha vulnerabilidad y en donde, por ejemplo, si la persona tenía alguna patología previa o tenía un equilibrio delicado en su salud mental, este tiempo de la vida es muy posible que ahí se desaten patologías. Por eso es un tiempo en el que hay que prestar mucha atención. Y bueno, también en la crianza temprana acompañamos y orientamos en las lactancias. Y digo acompañar y cuidar y sostener, porque todo lo que las personas puedan poner en palabras respecto de sus angustias, de sus temores o de sus ansiedades, es una manera de aliviar y de que lo que se vehiculiza a través de la palabra no se coloca a través del cuerpo, que este es uno de los riesgos cuando no hay espacio para concientizar lo que a uno le angustia, lo que a uno le preocupa, ni lo puede decir. Uno de los riesgos es que esto se coloque en el cuerpo y que entonces aparezcan enfermedades somáticas. Por ejemplo, entonces, hablamos de hacer prevención, porque justamente detectar y modificar situaciones que hayan de riesgo interactivo en esa familia, por ejemplo, son cuestiones de salud pública. Si nosotros extendemos lo que sucede en una familia a otra, a otra, a otra y otra, estamos hablando de la sociedad. El sistema sanitario tiene que trabajar interdisciplinariamente para evitar que fallen los cimientos. ¿Sí? Un bebé, pensemos que es como construir un edificio. Si las bases son sólidas, las bases, digo, lo que recibe en su hogar, en este primer tiempo de la vida, él va a poder ir armando la estructura de su personalidad de un modo estable, cosa que si las bases son endebles, imagínense que el edificio que él pueda construir en su persona va a ser muy frágil y muy
fácil que se rompa. El psiquismo se construye, se constituye, no viene dado. Cuando nacemos hay un cuerpito biológico y hay posibilidades y potencialidades que van a ir madurando siempre que reciba los estímulos adecuados. No es que viene dado de entrada el psiquismo, sino que se arma en función de los vínculos. Y, por supuesto, que va a depender de la calidad de los vínculos que reciba, cómo se va a armar su psiquismo. Entonces, yo decía, ¿no? Ahí es donde se sientan las bases de la salud. Pongo mental, por esto que decía hoy, de que quiero poner el foco y el acento ahí, pero vuelvo a la idea de que la salud es una sola. Entonces, las bases de la salud se sientan ahí en esos primeros vínculos tempranos. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda constituirse de un modo saludable? Bueno, son justamente los vínculos seguros, son los vínculos de apego, en donde circula el amor, la confianza, que posibilitan que esa personita construya su autoestima, que pueda explorar el mundo, y esto va a poder hacerlo en la medida que se sienta seguro o segura con esos vínculos en su hogar. Cuando esto falla, la persona ya comienza mal, esto que decía del edificio, se comienza a armar con bases que no son estables. Los primeros tiempos de la vida son fundantes. El primer año de vida, sobre todo. Y experiencias traumáticas ahí pueden favorecer cuadros graves. Si pensamos en cuadros graves, como por ejemplo la psicosis, esto tiene que ver con lo que ha transitado esta persona en su primer año de vida. Es ahí donde se alojan los puntos de fijación de las patologías más graves. Por eso es tan importante que las familias se sientan acompañadas. Yo decía que hoy quiero hablarles un poco del posparto. Ustedes puede ser, por ejemplo, que trabajen acompañando a una mujer que ha tenido un bebé. Si esa mujer que ha tenido un bebé está deprimida, ese bebé está en riesgo. Ella está en riesgo y su bebé también lo está. Porque un bebé que no recibe estimulación, elemento libidinal, digamos, amor, que no recibe estímulos que lo inviten a formar parte de este mundo, es un bebé que está en riesgos y su psiquismo está en riesgos de contraer enfermedades serias. Y la verdad es que los plazos se van venciendo. Lo que no se hace dentro de un primer año de vida, hay cuestiones que son como plazos que se vencen. Después sí, ya vamos a poder tratar de reparar algo que no se instaló bien y algo que ya se rompió. Por eso es tan importante intervenir tempranamente. Si bien es muy importante, y siempre lo digo, no hablar de diagnósticos cerrados en la infancia, porque el psiquismo se constituye y el psiquismo está abierto a la posibilidad de los cambios, siempre en la medida que reciba del medio y de los vínculos mejores condiciones, si se quiere. Por eso no está bien hablar de diagnósticos cerrados en la infancia, pero sí que podamos detectar oportunamente para intervenir oportunamente, porque este tiempo de la vida es fundante. Y si hay algo fundamental para que un bebé se desarrolle saludablemente, es que deben predominar las experiencias placenteras sobre las dolorosas o traumáticas, ¿sí? Si tuviéramos una balanza y decimos, bueno, quizás en la casa no está todo bien, obviamente, pueden haber problemas, pueden haber cuestiones, pero si predominan las situaciones positivas por sobre las negativas, bueno, estaríamos en un psiquismo que puede ir desarrollándose acorde, si se quiere. Ahora, cuando las experiencias traumáticas son las que priman, no hay chances. Ahí no hay chances de construir salud. Por eso es tan importante que quienes trabajamos en salud tengamos lo que llamamos el ojo clínico, ¿no? Como para detectar cuando hay situaciones de riesgo vincular, porque realmente es importante intervenir temprano. Y entonces ya sí, llegando a este tiempo de la vida del posparto, a ver, vamos a empezar por caracterizarlo. Es un periodo de especial vulnerabilidad psíquica. Todo el tránsito por el embarazo a la mujer le conmueve su estructura
es un tiempo de crisis. Yo hoy estoy hablando más de la mujer, pero en verdad también le sucede al hombre que va a ser papá, o más allá del género, a la persona que se está disponiendo a criar, o a hijar, o a maternar, a paternar. Va más allá del género. Pero hoy me voy a referir más a las mujeres por una cuestión como de tomarlo más general, ¿no? Es un periodo de mucha vulnerabilidad psíquica, es un momento de transformación de la identidad. Esa persona que era, por ejemplo, si pensamos en alguien que es primeriza, ¿no? Y que por primera vez se va a transformar en mamá, deja de ser la persona que era. Y esta conmoción en la estructura psíquica realmente agudiza y reagudiza ansiedades muy primitivas, y si la persona en cuestión tenía ya una personalidad frágil o endeble, bueno, puede que no lo transite de la mejor manera, ni el embarazo, ni las fantasías que esto suscita, porque la sensación de tener un bebé adentro del cuerpo, para una persona que está bien y equilibrada, puede ser algo hermoso, maravilloso, y la conexión que se genera con el bebé, pero para una persona que no está bien emocionalmente y cuyo equilibrio psíquico es precario, puede generar vivencias realmente de persecución, de invasión, puede desencadenar, por ejemplo, una psicosis si la persona tenía un equilibrio muy, muy inestable. Puede sentir la presencia de un ser adentro como una invasión, puede desatarse un delirio, por ejemplo, ¿sí? De haber sido poseída por un demonio. Yo después les traje un ejemplo de esto. Entonces, de por sí el puerperio es un momento que hay que prestarle atención porque es de mucha vulnerabilidad. Hablamos de puerperio como aquel periodo posterior al parto, ¿sí? Y el parto también es un evento muy estresante para la persona y que implica un antes y un después en la vida, e implica un quiebre desde lo real, el cuerpo se abre para dar paso a la salida de un nuevo ser, y desde lo psicológico también es un momento de vital importancia. Entonces, cómo se haya transitado ese parto va a tener muchísima influencia en el vínculo posterior con ese bebé o con esa bebé. La lactancia favorece el bienestar materno y la salud del lactante. Un tema importante acá es que hay psicofármacos que son seguros y que son compatibles con la lactancia. Esto es algo que muchas veces se desconoce. Hoy por hoy hay psiquiatras perinatales, no muchos, porque también es una especialidad nueva, pero por suerte cada vez se van formando más psiquiatras perinatales que entonces pueden trabajar bien con estas pacientes, porque lo que sucedía hasta la existencia de los psiquiatras perinatales es que a una persona que debía consumir medicamentos se le decía entonces tenés que destetar, tenés que tomar esa decisión porque si no le vas a hacer mal al bebé. Hoy se sabe que no es así. Bueno, se sabe, no se sabe tanto en realidad, pero hay psiquiatras perinatales y hay páginas en donde se puede chequear qué tipo de medicamentos son seguros o cuáles no para la lactancia. De hecho, la lactancia actúa como un antidepresivo en sí, porque por toda la oxitocina y las hormonas que se despliegan durante la lactancia, por eso en realidad desde la psiquiatría perinatal estaría contraindicado cortar con la lactancia porque funciona como un antidepresivo natural. Bueno, entonces obviamente para un adecuado tratamiento de la mamá o del bebé se requiere de un equipo interdisciplinario, como veníamos diciendo. Hay algunas cuestiones que es importante que diferenciemos en el posparto. Una cosa es la tristeza, de la que se habla mucho o se tiende a confundir, porque muchas veces dicen, ay, sí, bueno, la sensibilidad, que estés llorona, que te deprimas es normal, le pasa a todo el mundo, qué sé yo. En realidad, es bastante frecuente la tristeza, bastante frecuente, que no es lo mismo que depresión, y es ahí donde tenemos que diferenciar, porque sentirse triste los días que siguen al parto sí es bastante frecuente, pero también sería importante que la tristeza vaya cediendo con el correr de los días. Decíamos que el parto es un evento importante, que acostumbrarse, adaptarse a una nueva vida con un bebé o con más de uno no es fácil, entonces estos cambios pueden generar, por ejemplo, tristeza. Pero si hablamos de depresión ya no es lo mismo. Depresión tiene que ver, por ejemplo, con una mujer o que llore todo el día, o que esté sumamente angustiada, o que esté
desanimada, sin esperanzas. Es como que no pudiera ver una solución a esto que se le presenta como un problema tremendo. Es una persona que está desconectada de su bebé, que está tan mal ella que entonces no puede conectar con su bebé. Y esto requiere de tratamiento urgente. La depresión requiere de tratamiento urgente. Otra cuestión que puede presentarse en el posparto son pensamientos intrusivos. Esto también es bastante frecuente, pensamientos que aparecen súbitamente, pensamientos, por ejemplo, como ideas de hacerle daño al bebé, ¿sí? Que lo que tenemos que evaluar acá es si son egodistónicos. Egodistónicos quiere decir que es un pensamiento que aparece, pero que no está en sintonía con lo que la persona desearía. Por ejemplo, si aparece la idea de cuando voy a bañar a mi bebé lo voy a ahogar y lo veo como una locura, esto es egodistónico. La persona se da cuenta que eso es una locura y que no lo haría y le da culpa. Esto es bastante frecuente, por supuesto que requiere de tratamiento porque es sumamente angustiante, pero una cosa es que la persona se dé cuenta de que lo que piensa es un disparate y que se asuste de eso que piensa, y otra cuestión sería, por ejemplo, en una psicosis puerperal, que diga, tengo que matar a mi bebé porque así me lo indica la voz, ¿sí? Porque mi bebé es el demonio. Bueno, esto es un cuadro mucho más grave, por supuesto. Entonces, a ustedes les puede pasar que estén trabajando con una mujer en este periodo, ante cualquiera de estas situaciones que escuchen, por supuesto que es importante hacer una derivación, una consulta para ver qué está pasando. Y acá también el síndrome de estrés postraumático que les mencionaba hoy. Ahora voy a tratar de diferenciarlos mejor. Entonces, si hablamos de depresión postparto, esto es un trastorno del estado del ánimo, no remite solo como la tristeza. Hay cuestiones que inciden negativamente y son obviamente el aislamiento, la falta de sostenes, la falta de apoyo y de redes sociales. La depresión no depende ni de la edad que tenga la persona, ni de su ocupación, su nivel socioeconómico, el número de embarazo de que se trate. Puede aparecer en cualquier clase social, a cualquier edad, ya haya tenido otros hijos o no. Y puede aparecer inmediatamente después del parto o después, puede aparecer bastante tiempo después. Lo que es importante acá también descartar es que haya alguna cuestión orgánica, como por ejemplo hipotiroidismo o anemia, que son cuestiones que pueden asemejarse o que pueden tener sintomatología parecida, ¿sí? Como el desgano o esas cuestiones. La depresión postparto es bastante frecuente y es muy seria. 2 de cada 10 mujeres la padecen. Y lo que tenemos que tener en cuenta desde ya es la historia previa. Si ya tenía antecedentes, por ejemplo, de depresión, si atravesó por un parto traumático. Un parto traumático en donde haya habido, por ejemplo, riesgo de vida para ella o para su bebé, o haya sufrido violencia obstétrica. Bueno, una de las posibles situaciones que se presenten es la depresión. Si es una persona que tiene problemas de pareja, que está muy aislada, o acá dice, por ejemplo, con historia previa de muerte, ¿sí? O de abortos espontáneos, son cuestiones que tenemos que prestar atención. Y hay una escala que es muy conocida para evaluar la depresión postparto, que se llama escala de Edimburgo. Esta la pueden googlear si les interesa. Yo después a quien quiera le dejo este material también para que lo tenga. Es una escala muy sencilla donde se hacen algunas preguntas y así se puede hacer, se puede chequear si la persona padece este cuadro. En cuanto a algunas recomendaciones, obviamente que asistencia psicoterapéutica, que acá se debe incluir a la familia, hay que trabajar con la familia porque esta persona necesita red de apoyo. Hay que evaluar la gravedad y esto lo podemos hacer en una interconsulta psiquiátrica. Favorecer el contacto con otras mujeres es importante. Por eso yo hoy hablaba de los dispositivos comunitarios, porque eso funciona muy bien.
las tribus de mamás, ellas arman red y se escuchan y charlan, y entonces el hecho de sentir, no me pasa solo a mí, sino que pasa, que la maternidad agota, que los hijos no vienen, qué sé yo, que no son todo lo rosa que uno soñaba, estas cosas y el poder compartirlas con otras es de gran alivio. Entonces, bueno, dejarles como idea que la depresión es grave y que requiere tratamiento. Lo otro que les mencionaba, esto de los pensamientos intrusivos, aparecen de manera repentina, repetitiva, siempre los contenidos son desagradables, se asocian con hacerle daño al bebé, pero son egodistónicos. Recuerden esto, que la persona tiene noción de que es un disparate, de que es un pensamiento que se le impone, pero que ella se asusta de eso que piensa, es diferente. Si por ejemplo siente culpa, vergüenza o se espanta, y entonces hace cosas, digamos, como para contrarrestar eso que se le impone como pensamiento. Esto es un cuadro que por supuesto requiere de asistencia, pero que no es tan grave como la psicosis, que luego les voy a compartir un testimonio. El síndrome de estrés postraumático puede desencadenarse después de un parto traumático, y esto tiene que ver con que la persona revive la situación traumática, la revive, la reevita, como si le estuviera pasando de nuevo, ¿sí? Y es muy difícil porque la persona obviamente no puede vivir su vida, no puede conectar con el presente, con el hoy, con su bebé, porque está reeditando eso traumático que le pasó. Y esto puede aparecer tanto durante el día como en la noche, pesadillas. Esto lleva a que no pueda conectar con el bebé, a que estén permanentemente hablando y contando lo que sucedió, y además de que se enojen. Se pueden enojar mucho, por ejemplo, con los profesionales que asistieron. Si el evento traumático fue el parto, bueno, buscar lo que pasó ahí y tratar de rememorar y tratar de entender. Por eso es muy importante que se escuche a esta persona, porque como a todos nos pasa, cuando nos ha sucedido algo feo, traumático, desagradable, necesitamos hablar. Necesitamos que nos escuchen y que validen nuestras emociones. Esto es fundamental, validar las emociones. Ahora sí, acá les traía un testimonio de una persona con psicosis puerperal. Por ejemplo, dice: siempre he querido a mi hija, tenía mucha depresión, me odiaba a mí misma, y me vinieron pensamientos de que los demonios querían hacernos daño, a mí y a mi hija. No comía ni bebía ni dormía, nada. Luego me volví loca. Al principio quería limpiar los intestinos de mi hija. Preparé un biberón para que hiciera caca y así limpiara sus intestinos, pero no quiso tomar el biberón. Pensé que mi hija era el demonio. Los pensamientos me decían que si quería volver a ver a mi hija, tenía que hacer daño a mi hija de los demonios, y empecé a pegarle. Avisé a mi cuñado para que viera a los demonios, la quería duchar, me oriné encima, salí a la calle, pensaba que todos eran demonios, quería pegarles a todos, me miraban raro. Terminé ingresada. Hospitales, juzgados, mucho tiempo sin ver a mi hija, que aún tiene una cicatriz en la cabeza donde no le crece el pelo. Durante mucho tiempo habría preferido morir, por tanto tiempo sin ver a mi hija y para no seguir sufriendo. Aunque en mi religión el suicidio supone ir al infierno, por eso no lo hice. Hoy mis hijos son mi vida, vivo por ellos, me dan alegría y el valor para vivir. Es una persona que se ha recuperado de ese episodio, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo si comparamos lo que hoy decía de los pensamientos intrusivos, son muy diferentes de esta situación en donde ella estaba convencida de que su hija era el demonio, y entonces vemos que es mucho más grave el cuadro. Y acá les dejo varios testimonios más de este tipo. Estaba viendo si hay alguna pregunta. No, ¿no? Bueno.
Yo ahora cambio de tema. Si alguien quería hacer algún comentario, por ejemplo, respecto del posparto, bueno, lo hace ahora. Y hubo un acto justamente para visibilizar y para conmemorar esta temática y esta problemática, que es realmente muchas las familias que pasan por esto. Pero de los duelos, en general de los duelos cuesta hablar, mucho más cuando se trata de este tipo de duelos, que cuesta tanto más. A ver, yo lo que quiero dejarles como idea es que la intensidad y la duración del duelo no depende de cuánto duró la relación. Porque esto es algo que tendemos a confundir las personas. Creemos que, por ejemplo, si se pierde un bebé de poquitos meses, no duele tanto como si era un embarazo más avanzado, o si era un bebé que ya había nacido, o si era una persona que ya, un niño más grande, supongamos. En realidad el dolor va mucho más de la mano con el significado que tenía ese bebé, ese embarazo para esa familia, que con la duración de la relación. Y quiero insistir en esto porque muchas veces los duelos tempranos, los que acontecen en las primeras semanas de un embarazo o en los primeros tiempos, pasan absolutamente desapercibidos, y es impresionante lo que genera a nivel psicológico y emocional para esa persona o para esa familia, cuando ese embarazo había sido buscado y había sido deseado, y quizás cuando después, por ejemplo, no llegan otros embarazos. Esto produce un dolor inmenso en esa persona, y lo que duele mucho más es no ser comprendida a nivel social o de parte de los profesionales, y recibir frases como, bueno, pero ya va a pasar, o era muy chiquito, o cosas que se las traje por escrito para que vean cuántas cosas decimos que están mal, que lo decimos como tratando de consolar y que en realidad hacen daño. Bueno, hablando del estrés postraumático, la pérdida de un bebé o de un hijo, de una hija, es una de las grandes causas que genera estrés postraumático. Y duele tanto que se la compara con perder una parte del cuerpo. Así, se la compara literalmente con perder una parte del cuerpo propio. Una de las principales redes que trabajan en esta problemática es de España y se llama Red El Hueco de mi Vientre. Y son muchas las imágenes que hacen referencia a esto. Se queda un agujero literal en el cuerpo. Estos duelos implican una ruptura en el proceso natural de la vida. Las personas estamos bastante más acostumbradas a entender la muerte después, como que bueno, si se murió de grande ya vivió su vida, ya era viejito, o no sé. Estamos bastante más acostumbrados a entender la muerte después, no al inicio de la vida. Este es un duelo que se centra en el futuro, porque lo que duela a esta persona o a esta familia es todo lo que se planificaba y lo que se soñaba respecto de esa persona. Como todos los duelos, requiere de tiempo, y algo importante es que el objetivo del duelo nunca es olvidar, no es olvidar. Lo que hacemos cuando duelamos es tratar de integrar esa personita o lo que sea que estemos duelando, de integrarlo en nuestra vida y de poder seguir viviendo más allá de que esto haya sucedido. Pero no es olvidando. Digo, no es olvidando porque es lo que muchas veces la gente dice, bueno, ya está, ya pasó un tiempo, ya olvídate, ya pensá en otra cosa. Y lo que se observa en estas familias es que se niegan a olvidar. Y esto es algo que se entiende en estos últimos años, en donde se ha empezado a teorizar sobre este tipo de duelos, a entender que son tan distintos de otros duelos que tenemos que tener también una manera específica de mirarlos para poder acompañarlos. Hay muchas respuestas emocionales que podemos encontrar en estas personas. Por supuesto, la negación o el shock inicial de no entender o de no creer que esto pasó, la rabia, el enojo, y esto es muy común, ¿no? De por qué a mí, y sentir odio con la vida, o muchas veces culpabilizar a los profesionales, por la necesidad de encontrar un culpable, ¿no? Y de justificar tanto dolor. Muchas veces la culpa, esto también es muy frecuente, autoculpa.
culpabilizarse de pensar que no hicieron algo bien, o que no hicieron todo lo que estaba a su alcance, desde todos los chequeos que eran necesarios, o no me cuidé lo suficiente, o estaba tan ansiosa que eso le hizo daño al bebé. Y estas son frases que a veces se escuchan. Tu ansiedad mata al bebé. Frases espantosas que yo digo, por favor, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo quienes trabajamos en salud, porque nuestra palabra tiene mucho peso para las personas que nos consultan, tiene mucho peso. No es como si lo dijera mi vecina. Si un profesional de la salud dice palabras de este tipo, no tiene idea del daño que está generando. Muchas veces, por ejemplo, quienes trabajan haciendo las ecografías, que es un momento sumamente difícil, y a quien le toca dar la noticia, muchas veces tampoco están preparados para saber qué decir o cómo decirlo. Y esas palabras que digan, les aseguro que quedan grabadas a fuego en la memoria de quien las recibe. Lo que se le dijo, cómo se lo dijo, porque es un momento disruptivo, es un momento que irrumpe y es sumamente complejo. Entonces, por eso es tan importante, obviamente, la empatía. ¿Sí? Quienes trabajamos en salud necesitamos ser empáticos con el dolor del otro y entonces acompañar desde lo gestual. Hay situaciones en donde obviamente no podemos curar, no podemos evitar, no podemos reparar que suceda algo así, pero sí podemos acompañar desde lo gestual, que es tan importante, desde nuestras palabras amorosas, si podemos decirlas, y muchas veces desde nuestro silencio respetuoso. Entonces, ¿qué no decir? Bueno, esto por favor, jamás decirle a una persona que ha perdido a su bebé, sos joven, vas a tener más. Porque lo que la persona sufre es por ese bebé que no tuvo, y al que va a recordar y el que era su hijo, por más que después tenga más. ¿Qué pasa con este? Decir por algo pasan las cosas, no llores, ya no estés triste. A una persona en duelo no podemos decirle que no llore, que no esté triste. Lo que necesita es que le validemos que esté así y que la apoyemos, que la acompañemos en su dolor. Decir, por ejemplo, bueno, no sos ni la primera ni la única, la naturaleza sabe por algo fue, Dios sabe por qué hace las cosas. Todas estas frases a estas personas les duele porque es como un intento nuestro, digo yo, de acallar el dolor, o porque a nosotros nos duele eso que está pasando. Entonces tratamos de decir algo para, bueno, no me cuentes más, porque me hace mal. Entonces, a la persona la terminamos dejando sola con su dolor, porque si no puede hablar de lo que le pasa, porque el entorno le devuelve, bueno, ya no llores más, ya olvídate, pensá en otra cosa. Y esto es lo que más se escucha de parte de la familia, de las amistades, del entorno, decirle, bueno, ya está, no sé, pensá en otra cosa, ya vendrán otros. No. Entonces, no está en nuestras manos resolverle el dolor, pero sí validarlo. Esto siempre. Cuando no se puede curar, hay algo que sí se puede hacer y es acompañar. En todas nuestras profesiones ligadas a la salud podemos acompañar. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, desde la comunicación, desde lo gestual, desde lo postural, desde una escucha empática, brindando contención, a veces silencio y validando. Algo que es muy, muy útil en estos casos son los grupos de apoyo mutuo y que cada vez hay más. En Bahía Blanca tenemos una colega que trabaja mucho con esto y también hoy por hoy virtuales. Producto de la pandemia que todos nos aprendimos a manejar con estos medios, hoy por hoy hay muchos grupos que se hacen virtuales. Y las familias ahí encuentran un espacio de acogida, encuentran que pueden compartir con otros donde no son juzgados, donde pueden hablar de sus hijos con nombre propio, porque esto también es muy importante. Esos bebés muchas veces tenían un nombre, entonces que se los pueda nombrar le da una entidad, es decirle a esa familia, sí, tu hijo existió, tu hijo está en tu recuerdo, en tu familia, y hoy por hoy se usa mucho y las familias lo agradecen los rituales. Por ejemplo, puede ser sueltas de globos en conmemoración, eh, plantar un arbolito en nombre de ese hijo, armar una caja de recuerdos con sus recuerdos, hacerle un altar en su casa, distintos rituales que a las familias
les ayudan a sentirse más cerquita y a no sentirse culpables como que los dejaron olvidados por algún lugar. Está muy comprobado que cuando las familias recibieron apoyo para manejar el duelo, lo pueden atravesar mejor, que pueden integrar este dolor en sus vidas y seguir adelante, que también recuerdan amorosamente el acompañamiento recibido. Cuando a ver, yo decía, la noticia es muy fuerte y queda grabada a fuego, y quedan grabados ese día, esos recuerdos, esas palabras, esos gestos, y estas personas agradecen muchísimo cuando algún profesional fue empático y lo recuerdan. Por ejemplo, el anestesista me secaba con un trapito en la frente y me decía palabras de consuelo. Un ejemplo. ¿Sí? Recuerdan la persona que fue empática y lo agradecen, como por supuesto recuerdan cuando no fue así. Y agrava el dolor. Ahora, quiero que pensemos qué pasa del otro lado, ¿no? Porque si hablamos de duelo, no podemos solo pensar en qué sucede con las familias, sino de este otro lado, del lado del equipo profesional. ¿Qué pasa ahí? Porque no es una temática fácil para trabajar, no es algo que pase livianamente. Bueno, por un lado, hay muy poco estudio sobre el impacto que esto genera en la salud de profesionales que asisten. Por otro lado, se sabe que la formación específica en estas temáticas opera como una estrategia de prevención. ¿Por qué? Porque cuando el profesional sabe medianamente cómo manejarse frente a estas situaciones, se siente más seguro, se siente no tan desamparado. Hoy por hoy hay mucha insistencia en que existan, por ejemplo, protocolos de actuación frente a estos casos a nivel de hospitales. Entonces, si fallece un bebé, que los profesionales sepan qué cosas tienen que hacer y cuáles no. Cuando ellos reciben esta capacitación, se sienten más tranquilos o tranquilas en el sentido de que es doloroso, sí, pero yo sé qué puedo hacer para ayudar y qué no tengo que hacer. Entonces, como en cualquier otro trabajo, cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos sentimos más seguros, más competentes, con mayor confianza, y esto tranquiliza. Hay reacciones que son muy comunes frente a estos casos, obviamente el dolor, sentir frustración, reprocharse si es que uno o una hizo mal algo y esto sucedió, rechazo, es algo que duele mucho, genera mucho estrés, es algo que reactiva los propios duelos. Digamos que enfrentarnos a la muerte nunca es fácil, y en profesionales que están expuestos a estas situaciones repetidamente y que no reciben ni la capacitación necesaria ni el acompañamiento psicoemocional dentro de sus espacios de trabajo, corren serios riesgos de padecer burnout. ¿Sí? Es lo que describimos como la patología de quemarse en el trabajo. Por eso es tan importante que si hablamos de duelo, no solo pensemos en el acompañamiento a la familia, sino también a los y las profesionales que asisten y acompañan. Esto conlleva un gran costo somático para las personas que trabajan en estos ambientes. Puede haber, por ejemplo, pesadillas, puede haber ira, tristeza, llanto. Por eso es tan importante que también tengamos la noción de que debemos cuidar de los cuidadores, ¿sí? Cuidar del cuidador, porque no podemos pretender que quienes trabajamos en salud hagamos como que no nos pasa nada. Somos personas, tenemos sentimientos, nos duelen las mismas cosas que le duelen al paciente o al usuario. Entonces, algo importante, por ejemplo, es evitar la exposición repetida a estas situaciones. En caso de que se pueda, dentro de una institución, sería importante que no sean siempre los mismos quienes se ocupan de dar las noticias o de trabajar en estas situaciones. Por ejemplo, si hay profesionales embarazadas, podemos pensar en una profesional del área de enfermería, de obstetricia, no debiera ella estar a cargo de esta situación, porque una persona embarazada que fallezca el bebé de otra, la verdad que le afecta un montón. Entonces,
tienen que haber dentro de las instituciones espacios de apoyo emocional y de reflexión compartida. Esto es algo, bueno, desde hace años se viene pidiendo que existan estos espacios en todas las instituciones de salud, de educación, deberían haber lugares donde una vez por semana se reuniera el equipo a poder charlar de lo que pasó en la semana, de cómo nos impactó, porque es una manera de cuidar nuestra salud, que no somos superhéroes ni mucho menos, y que no estamos inmunes absolutamente a nada. Esto por un lado. Por otro lado, también es importante desligarnos de la cultura del profesional aséptico. El profesional aséptico, como este que a mí nada me pasa, nada me toca, yo soy insípido, incoloro, inoloro, ¿no? Eso no existe. Digamos, cuando somos personas, las cuestiones nos afectan. Entonces es mucho más saludable poder reconocerlo y tomar conciencia de las cosas que duelen, porque ya el solo hecho de contarlo y de hablarlo y de exteriorizarlo es una manera de que no se me quede alojado en mi cuerpo. Bueno, a esto vengo, ¿no? Con generar autoconciencia de los estados internos. Bueno, súper importante esto en todas las profesiones de salud. Respecto a esta temática, en 2019 en Argentina se presentó un proyecto de ley que se lo conoce como Ley Joana. Tiene que ver con procedimientos médico-asistenciales para la atención de las personas gestantes frente a la muerte. Entonces, es un proyecto de ley que tiene muchas cláusulas, pero yo elegí para mencionarles estas. Los objetivos de ese proyecto son, por ejemplo, dotar a los o las profesionales de la salud que intervienen al momento del parto con procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria a aquellas personas gestantes y a las familias que sufren de una muerte perinatal. Y posibilitar un ambiente de contención y cuidados con el acompañamiento de profesionales que estén capacitados en la materia. Esto por un lado, y por otro lado, lo que prevé ese proyecto de ley es que se incluya en las carreras de grado ligadas a la salud esto como tema dentro de las currículas. Esto tiene que estar en las universidades, en las carreras ligadas a la salud, porque es importante, como decía, ¿no? El hecho de estar formados y capacitados opera como una estrategia de prevención para cuidar de nuestra salud. Bueno, ahora voy a pasar de tema, así que si alguien quiere comentar o preguntar, a ver. No. Sí, Daniela, acá preguntan si es normal que después de muchos años siga doliendo. Presumo que se refiere a la pérdida de un embarazo, de un bebé. Sí, Pamela pregunta. Pamela, ¿es normal que siga doliendo? No sería esperable que lo sea con la misma intensidad del inicio. Ese es uno de los aspectos que tenemos que diferenciar. El duelo duele y es un proceso que duele mucho, o lo esperable es que duela mucho en el comienzo, y que con el paso del tiempo, cuando algo de esto se vaya elaborando y la persona lo puede ir integrando en su vida, el dolor merme. Entonces, por ejemplo, cuando pasó mucho tiempo y la persona sigue como en el día 1, respecto de la intensidad del dolor, hay algo ahí que no está bien. Hay un proceso de duelo que no se está elaborando como corresponde, porque elaborar un duelo implica como ir pasando etapas y la persona que en principio está destruida, de a poquitito puede ir reconectando con la vida y retomando sus intereses y aprendiendo a vivir más allá de este dolor, ¿sí? No sé si te respondo, Pamela. Bueno, sería la única consulta, Daniela. Habían otras preguntas, pero creo que son de YouTube. Unas que subió Virginia, que dice, ¿qué pasa con las mamás adictas al momento de dar a luz? ¿Cómo se trabaja en ese caso? Dice, para generar vínculo, para que esa mamá logre conectarse con su bebé. Muy complejo el tema de la adicción. No es un área en el que yo particularmente trabaje, pero siempre hay algo que podemos hacer.
porque como en toda adicción es una persona que por supuesto necesita mucha ayuda, entonces sí se puede trabajar con ella para contenerla, porque si podemos contener a la mamá, estamos cuidando del bebé. O ya sea una mamá con adicciones o esto mismo que decía hoy de una mamá deprimida, por ejemplo. Si ustedes estuvieran acompañando a una paciente con estas características, a una acompañada con estas características, la mirada la verdad que tiene que ser doble, no solo el acompañamiento hacia ella, sino también por cuidar del bebé. Esto tenganlo presente, si les toca acompañar una mujer con un bebé, más allá del cuadro que ella tenga, la mirada tiene que ser doble y el cuidado tiene que ser doble hacia ella y su bebé. Y ver si se está pudiendo hacer cargo, ¿no? Hay Claro, casos. claro. A ver qué dificultades tiene, porque claramente una mamá adicta va a tener un montón de dificultades. Si ella está presa de una adicción, va a estar muy complicada para poder ocuparse de su bebé. Va a necesitar de mucha ayuda y de mucha red de sostén también. Por eso también el abordaje debe ser familiar, ¿sí? Una persona con un cuadro tan complejo, y tenemos que ver cómo, desde dónde agarramos para ayudarla. No es solamente el profesional, es tratar de armar una red con la familia. Sí. Bueno, y hago una pasadita rápida por este último tema, que es qué pasa con respecto a la prematurez. Cuando nace un bebé antes de tiempo, así como él llegó prematuro o con prematurez, su familia también lo está. Porque los 9 meses de la gestación sirven también para ir armando una negación a nivel psicológico. Esa familia se va a ir preparando para la llegada de este bebé. Cuando nace un bebé antes, irrumpe, angustia, arrasa muchas veces y encuentra una familia con pocos recursos emocionales. Un problema serio es que muchas veces la prematurez, y si es una prematurez digamos, importante, y muchas veces viene acompañada con diagnósticos complejos. Ya de por sí, un bebé que nace antes en la familia despierta sentimientos como miedo, incertidumbre, ansiedad, confusión, enojo con la vida, mucho cansancio, puede haber rechazo hacia el bebé, puede haber, por ejemplo, mucho temor de encariñarse por si el bebé no sobrevive. Estos son todos sentimientos a los que tenemos que estar alertas si es que estamos acompañando a una persona, por ejemplo, que tiene un bebé que nace antes. Y esto que digo, ¿no? Temor de encariñarse por si no sobrevive es algo realmente fuerte que marca ese vínculo. Hay algunas posibilidades en cuanto a las reacciones de las familias, y una que puede aparecer es el rechazo. Hay familias a las que les cuesta mucho acercarse a un bebé que nació o muy prematuro o con un diagnóstico complicado. Entonces el rechazo muchas veces es manifiesto, pero otras veces no lo es. Otras veces aparece, por ejemplo, la sobreprotección, que puede estar ocultando inconscientemente, ¿sí?, sentimientos de rechazo. Entonces las personas sobreprotegen cuando en realidad sienten un rechazo muy profundo. Y todo esto marca el vínculo, y todo esto es muy importante que se lo pueda poner en palabras y trabajarlo, para que, yo siempre digo, es como correr piedras del camino, ¿no? Son obstáculos que se van presentando, y que si no podemos detectarlos a tiempo, se enquistan. Y otra cuestión que muchas veces aparece es esto de precipitarlos o de arrojarlos hacia adelante. Es como esto de tratar de empujarlos a que hagan cosas que todavía no pueden, o porque nacieron con mucha prematuridad, o porque tienen un diagnóstico complejo asociado a la prematuridad. Entonces, es importante que podamos ver qué pasa ahí en ese vínculo y que podamos ayudar a las familias a vincularse. Pero para poder vincularse, esto no va, digamos, no es voluntario. Por ejemplo, si la familia se siente con demasiado temor a encariñarse porque su bebé es muy probable que fallezca, esto no lo está haciendo a propósito ni de un modo voluntario, está haciendo lo que le está saliendo. Si siente rechazo, obviamente a nadie le gusta sentir rechazo por su hijo, por su hija. Y es muy probable que le cueste mucho decirlo, porque es muy doloroso. Por eso es importante siempre validar las emociones de los demás. El camino, digamos, que debiera ser doble en cuanto a cómo trabajar con estas familias. Por un lado,
acá también hay que hacer una elaboración de un duelo. Acá hay que elaborar el duelo por ese bebé que nos llegó, ese bebé idealizado, ese bebé que se esperaba, que venga sanito y que no llegó. Y esto es una manera de ayudarlos a aceptar y asumir este hijo o hija que sí llegó y cómo llegó, ¿sí? Esto realmente no es fácil, no es fácil y muchas familias no lo consiguen solos, sin ayuda profesional. Y esto que yo estoy hablando, ¿no? Del origen de la vida, esto es lo que muchas veces marca el destino de esa persona, que puede ser quien ustedes el día de mañana deban acompañar, ¿no? Alguien que, sea niño, sea adolescente o adulto, tiene alguna patología compleja que muy probablemente en su familia y en su historia vincular hayan transitado alguna de estas cuestiones. Entonces, debemos trabajar ahí, desde mi profesión, bueno, tanto con el bebé y lo específico de él, como con su familia, psicoeducando y conteniendo, para desplegar algo de esto que está sucediendo y ayudarles a poder armar vínculo ahí, con ese bebé, con ese hijo o hija. Entonces, estas son algunas, por ejemplo, secuelas que pueden aparecer ligadas a la prematurez, ¿no? Parálisis cerebral, trastornos neuromotores, problemas sensoriales, retrasos madurativos. Obviamente que recibir un bebé con un diagnóstico de estos dista absolutamente de lo que las personas por lo general estamos esperando. Entonces el impacto es muy fuerte y hay que atravesar un duelo para el que van a requerir acompañamiento. Por eso es importante, si ustedes trabajan con algún paciente, con algún acompañado, con estas problemáticas, que también puedan pensar qué pasa en esta familia, a dónde vino a insertarse, cómo lo cobijaron, cómo lo recibieron, pudieron alojarlo. Son preguntas importantes. Y es muy importante también decir que hay que tener cuidado con los diagnósticos que rotulan, porque muchas veces, por ejemplo, se habla del prematuro. A mí no me gusta hablar del prematuro, yo siempre digo personas que nacieron antes, ¿sí? Porque el prematuro queda como asociado al desvalido, al que no puede, al que hay que sobreproteger, y esto no le hace bien a la persona en su autoestima, y muchas veces no es Juancito, no es María, sino que es el prematuro, aunque tenga 40, ¿sí? Entonces, hablar de la persona por quién es, poder mirarla por quién es, con las capacidades que tiene, más allá del diagnóstico que tenga. Y esto vale para siempre, para cualquier acompañado que estén acompañando y más allá del diagnóstico que tenga. Tenemos que trabajar con la persona más allá de su diagnóstico. Bien, entonces, acá sí les dejo la pelota de su lado. ¿Cuál podría ser el rol de la T? ¿Cuáles serían las posibles intervenciones, los posibles campos de acción dentro de esto que les traigo de lo perinatal, ¿no? Yo creo que tienen mucho por hacer porque su función es acompañar donde la persona esté y en lo que necesite, ¿no? Voy a hacer un parate acá y después les comparto un par de cositas más.